escuchando. Estamos en Generación N, voces que construyen el futuro por Radio Azucena. Y el futuro se construye de muchas formas, pero hay una muy especial que es la militancia política. La política, que es la única herramienta de transformación de los pueblos, la única o por lo menos la más importante de las herramientas para transformar para bien una sociedad, a veces mal vista, mal considerada, vilipendiada, puesta en tela de juicio por el accionar de algunos o de muchos. Y sin embargo, la política, igual que la medicina, igual que la abogacía, igual que la carpintería, está llena de personas valiosas que ponen su militancia cotidiana al servicio de una causa. Estemos de acuerdo o no con esa causa, el militante político es una persona que debe ser, o debería ser resaltado por la sociedad en su conjunto. Hoy tenemos un gran militante político con nosotros que además representa de alguna manera con su accionar y con sus logros a toda esa militancia política del campo popular. Cristian Borgni, de Unidad Básica Virtual. ¿Cómo estás, Cristian? ¿Qué haces, Juan, querido? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Qué presentación, ¿eh? La Larga. puta. No creo merecer tanto. No creo Una merecer larga tanto. presentación. Pero Agradecido. me quedo corto con la descripción de lo que venís haciendo porque no es fácil, le contamos a la audiencia, Unidad Básica Virtual, ahora nos va a contar más en detalle Cristian, por supuesto, y en extensión. Unidad Básica Virtual es un ejemplo de militancia, sobre todo en lo que hablamos siempre, que es dejar los egos de lado, que haya una causa superior a lo individual para hacer una causa de conjunto y que sume muchas causas individuales sin que esas causas colisionen entre sí, ¿no? ¿Cómo lograste eso, Cristian? Y fue difícil, pero en realidad la creación de Unidad Básica Virtual tiene más años de los que en donde toma la forma. Digo, bueno, Unidad Básica Virtual hoy tiene 3 años ya de iniciación, pero en realidad la intentona fue antes. Digo, viene desde mucho más atrás, cuando nosotros le planteamos a un gobierno del campo nacional y popular en aquel momento, que era la gobernación de Scioli y de Mariotto. Después Scioli se hizo libertario, ya sabemos cómo terminó la película. Pero bueno, en aquel momento nosotros ya le veníamos planteando a distintos dirigentes que teníamos que armar algo en las redes sociales que generara impacto social y que sea algo que fuera el contrapunto contra los gobiernos neoliberales y conservadores que ya veíamos que se venían. Había un desgaste, en aquel momento ya estábamos hablando del gobierno de Cristina, ya en el de Néstor ya se venía con un desgaste importante y ya se veía que la derecha se estaba armando de una manera muy fuerte, como lo hace la derecha habitualmente en este país, que tiene los fierros, que tiene el poder, que tiene los jueces, que tiene los medios, que tiene todo. Y bueno, no quiero decir que fui un visionario, pero intenté y hice una descripción al vicegobernador en aquel momento, de que nosotros teníamos una matriz desinformativa muy fuerte en la Argentina y que nosotros teníamos que transformar esa matriz desinformativa en una matriz de gestión, empezar a trabajar fuerte, mostrando gestión y peleando en las redes de igual a igual. Y en aquel momento hubiera sido muy importante porque hoy estaríamos palo a palo. Bueno, hoy estamos en una carrera absolutamente nosotros descendente, porque nosotros estamos con honderas y ellos tienen absolutamente todos los fierros. Fue una intentona, todo muy lindo, todo muy hermoso, viste cómo son los dirigentes políticos, te dicen, sí, todo está bárbaro, está genial, lo vamos a apoyar, y bueno, quedó ahí cajoneado, yo seguí militando en otros espacios, y pasaron los años, seguí con la militancia activa como siempre, activa en lo territorial, en lo social y en las redes como siempre, soy un bicho de territorio, pero también soy un bicho absolutamente digital. Y me encontré en una red social, lo cuento como algo muy divertido con respecto a cómo entro yo a armar Unidad Básica Virtual. Digo,
Mi hija me dice, che, papá, hay un montón de conversatorios de política en TikTok. Me dice, ¿por qué no te metes vos que estás vinculado, estás metido? Bueno, voy a investigarlo y me voy a meter. Y me metí en TikTok y encontré una cantidad de personas. Yo no los quiero llamar militantes porque después, bueno, en el proceso de la conversación te voy a ir contando cómo se fue desasnando y cómo se fue haciendo la estructura. Conversadores de política. Había mucha efervescencia, mucha fuerza. Y bueno, yo empecé a entrar a esos conversatorios, empezamos a charlar y empecé a encontrar, empecé a ver, a analizar y a mirar que había muchos valores, mucha gente muy valiosa, ¿viste? Con muy buenos cuadros políticos, con buenas miradas políticas, con buenos desarrollos políticos. Y en ese encuentro me encuentro con David Coronel, que le hiciste el otro día una nota muy linda. Y empezamos a ejercer una relación de compañeros, de militantes, de amistad, y nos empezamos a encontrar con un montón de compañeros, y yo planteo en un momento determinado, recuerdo bien hace 3 años, un 16 de junio, los invito a David y a otros compañeros a armar una mesa de militancia, a comer un asado, a charlar sobre política, y yo, como tengo un pequeño reducto en Moreno, en el Conurba, hicimos una reunión de militantes políticos, y, y se dio la conversación de armar algo, de tratar de generar algo en las redes sociales, de pasar a una impronta mucho más fuerte, no quedarnos solamente en la conversación, en la charla permanente, sino generar algo distinto. Digo, vamos a armar algo en las redes, vamos a generar algo distinto. Y bueno, yo refloto ese proyecto mío tan lindo que había presentado en algún momento en la gobernación de la provincia de Buenos Aires en aquel tiempo, donde les planteo que, bueno, que armemos una organización política, digital, que generara réplica de contenidos propios y ajenos, generando justamente el contrapunto contra los gobiernos conservadores y neoliberales. Y bueno, la idea prendió desde una explicación muy buena de David con respecto a un vaso, porque yo hacía vivos en TikTok en plena campaña electoral, con 70, 80 personas hablando de política desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana. Era una cosa de loco. Había cola para hablar de política. Y yo le daba muchísimo espacio a los compañeros. Les decía, bueno, vengan y charlen, hagan catarsis, cuenten, digan lo que piensan. Y se hizo algo muy exitoso. Entonces un día David me dice, mira, vos tenés un vaso, esto es un vaso lleno, pero hay que lograr algo con este vaso lleno. Esto es un contenido que hay que darle forma. Y bueno, empezamos a dar forma y pensamos, ¿qué le ponemos? Estrategias de TikTok, ¿qué nombre le ponemos? Frente Red de Redes. Y como somos peronistas, se nos ocurrió la unidad básica, el lugar de debate ideológico, de charlas, de charlas hasta de café, ¿viste? Cuando el peronista se sienta a charlar y charla 3, 4, 5, 6 horas. Bueno, dale, unidad básica, pero unidad básica virtual. Y quedó unidad básica virtual y arrancamos trabajando siendo 3 o 4 al principio, después terminamos siendo 15, 20, 30 y así se fue sumando. Y empezamos a hacer una gran organización digital que nos dedicábamos al principio a generar contenidos y a ser el vector de red de los influencers en aquel momento, influencers políticos, organizaciones. Yo quería ser un vector para darle lugar a esos, como hablamos siempre, militantes patrióticos, esos héroes silenciosos que vos tenés en un montón de lados ocultos y que hacen un montón de cosas diariamente y que no había ninguna valoración con respecto a ellos. Y ahí arrancamos. Y empezamos a crecer, y empezamos a crecer, y empezamos a mejorar la estética, y armamos una página web que es un portal importantísimo, que no es un portal informativo, sino que es un portal de la militancia para la militancia, porque ahí es donde nace lo que yo considero que es muy importante, que es el valor y la revalorización del militante político, que durante mucho tiempo,
y creo que hasta el día de hoy, salvo ahora en VB, se sigue dejando de lado. Porque militante político es los 365 días del año. Esa es la realidad. Y lo que se veía era que al militante se lo busca solamente para cuestiones electorales, pero no se lo busca para saber lo que el militante hace durante los 365 días del año, que es estar en el territorio, escuchar a la gente, en algunos casos dar alimentos, en algunos casos vestir, en algunos casos formar. Entonces dijimos, bueno, vamos a aprovechar y vamos a generar esos vínculos para darle una revalorización al militante. Y es lo que hizo VB. Unidad Básica Virtual tiene el espacio de formación, que hoy está, gracias a Dios, en alianza comandado por el neuroperonismo, al que vos representás, y generando talleres, entrevistas. Nos hicimos fuertes en las redes sociales. Nacimos en TikTok y después empezamos, las vertientes empezaron a salir para todos los costados. Empezamos a ir a Facebook, a Twitter, a Reddit, a Kuwait, a Briesca, a Clapper, a todas las aplicaciones de por haber. Y bueno, nuestros contenidos hoy trascienden y rompen ese blindaje que hasta hace un tiempo atrás nadie podía hacerlo, en el sentido que había un blindaje durísimo. Entonces hoy estamos en un contrapunto fuerte, falta, tenemos que seguir trabajando fuerte para seguir dando la pelea en las redes, porque no deja de ser otro territorio. Y ese territorio estaba totalmente abandonado por el campo nacional y popular, y particularmente por el peronismo, porque todavía tenemos algunos compañeros dirigentes que no comprenden lo importante que es trabajar en las redes sociales, generar justamente lo que yo llamo la conciencia social desde un contenido, desde una explicación, desde una edición, y mostrar lo que nosotros tenemos para mostrar, que es riquísimo. Nuestra historia política, el peronismo, el campo nacional y popular, tiene mucho para contar. Y así se fueron abriendo muchos espectros, se fueron abriendo muchas vertientes, y nos dijimos con David, vamos a hacer una unidad básica absolutamente transversal, donde sea absolutamente amplio, que pueda venir todo el mundo. Obviamente que esté y que tenga ideas como las que tenemos nosotros, ¿no? El bien común, la solidaridad, eh, las buenas intenciones para que nuestro pueblo esté bien, mejor, ser absolutamente industrialistas, creer, pero fervientemente, en un estado presente. Y bueno, y así empezamos. Y bueno, hoy es lo que es Unidad Básica Virtual, gracias a todo ese proceso que te acabo de contar, que fue duro, que fue difícil, que nos han pegado hasta en el paladar, nos han generado muchos dolores de cabeza y a veces hasta dolor, angustia, porque a veces cuando vos pensás que vos estás luchando con un enemigo frontal, porque yo tengo claro que Unidad Básica Virtual, el enemigo que tenemos central es la derecha, la ultraderecha, son los conservadores, son los que están del otro lado de la vereda, los que quieren una patria sometida. Bueno, no, tuvimos muchas contras de parte de los propios. Y eso, viste, que acá abunda, ¿no? Ese es uno de los grandes problemas que tiene justamente el campo nacional y popular, viste, las peleas internas. Esto de que si yo soy mejor y vos sos peor, porque yo hago más que vos, bueno, eso en VB tratamos de erradicarlo. Nosotros lo que queremos lograr es una comunidad organizada en redes, en territorio. En realidad te lleva todo de la mano. Arrancás en las redes sociales y después terminás en el territorio. En el sentido, estamos haciendo huertas orgánicas de la mano de Aníbal Legay, tuya y de otros compañeros que colaboran de otras organizaciones. Estamos donando ropa, alimento. Estamos en el territorio. Digo, la virtualidad te acerca, pero también te lleva a que tenés que ir ocupando los otros espacios. Entonces, UBB es una concepción no solamente digital, sino que ya es territorial. Ya estamos pensando fuertemente en lo que tiene que ver con una organización política que busque espacios de poder. Queremos obviamente jugar. Queremos que jueguen los militantes, que creo que ese es el cambio generacional que tenemos que dar. Yo creo que la militancia tiene que empezar a pedir la palabra. Y eso es lo que yo considero que es lo que estamos haciendo en UBB.
Así que nada, contentos con esa proyección, con esa construcción absolutamente amplia, democrática, llena de afecto, de cariño, de amor. Algunos no lo comprenden. Tenemos así como, viste, como pasa en los espacios políticos, hay gente que se va, hay gente que vuelve, hay gente que está un tiempo y que después no encuentra el lugar, porque como no hay, en VB no tenemos esto de carteles. Acá, viste, somos una república de iguales. Acá es la comunidad organizada, todos tienen un rol, todos pueden colaborar, todos ayudan. Obviamente, sí, hay dos conductores, eso la gente lo ve. Está David, estoy yo, somos los que marcamos la línea y el camino. Está la orgánica, donde explica claramente cuáles son los puntos que VB quiere instalar. Y cada uno tiene un rol. Entonces, a veces es muy difícil que muchos compañeros comprendan que el ego y que las vanidades tienen que quedar de lado acá. Acá nadie es más que nadie ni menos que nadie. Hay dos conductores, esos conductores bajan línea o directrices para que la organización y la herramienta crezca, y en base a eso la verdad que nos va muy bien, y vamos generando alianzas estratégicas con otras organizaciones y con otras agrupaciones, y más que nada con las agrupaciones y con los movimientos sociales tenemos un vínculo de vector comunicacional, de contar lo que hacen muchos compañeros en el territorio, que no se sabe. No te lo cuenta un medio nacional. Los medios tradicionales de comunicación no te cuentan si los compañeros, qué sé yo, del movimiento Evita o de Miles o de la Cámpora te están zanjeando en una villa solucionando el problema a las barriadas. Eso no te lo cuentan. Bueno, nosotros, Comunidad Básica Virtual, lo podemos contar. Y de hecho lo contamos absolutamente todo. Estamos en todos los frentes para justamente amplificar la palabra, democratizar las redes sociales justamente para eso, para que no quede solamente el discurso de ellos, ¿viste? Ellos te convierten lo malo en bueno y lo bueno en malo. Eso lo vienen haciendo hace años y han ganado la batalla. Bueno, ha llegado la hora de ponerles un freno. Y nosotros creo que con el tiempo lo vamos a lograr. Necesitamos, obviamente, que el militante se comprometa, que empiece a creer que es importante. Digo, está claro de que nos pusieron dos presidentes por redes sociales. Digo, yo lo recuerdo bien, al ingeniero Macri trabajando con sus telefonitos en la campaña del 2015 y repitiendo y bajando casi 8 puntos la ventaja a favor de Alberto en el 19, en 30 ciudades, 30 días, con un celular pidiéndole a la gente que comunicara desde el celular. Así que no es algo que sea nuevo, digo, lo hace la derecha. No estoy diciendo que copiemos lo mismo, pero por lo menos demos la batalla que tenemos que dar en los territorios que tenemos que darla, porque el mundo evoluciona, la tecnología evoluciona, todo evoluciona. Bueno, VB ha evolucionado, VB es la evolución de la militancia. Que no estoy diciendo que no hagamos militancia territorial, ¿eh? Por el contrario, es muy importante la militancia territorial, pero hay que acompañarla, es un condimento más, viste que cuando vos le pones a la carne orega y le pones algún provenzal y al que le gusta le pone un poquito de orégano, bueno, VB es eso, es el condimento a la nueva evolución de la militancia, la territorialidad y la digital. Las dos cosas van de la mano. Y eso nos va a hacer potentes. Y yo creo que lo estamos logrando, yo creo que estamos lográndolo. Nuestros contenidos rompen blindajes. Hace un rato un compañero me decía, mirá, dice, la VB anda bien, dice, no tiene nada que ver con nosotros, un vecino, mirá lo que me manda. Y le mandó un contenido de VB. Una persona que está totalmente despolitizada. ¿Se entiende? Digo, se entiende hacia dónde va, hacia dónde queremos ir, cuál es nuestro norte. Y no estamos apurados, ¿eh? Estamos muy tranquilos, trabajando ordenadamente, quirúrgicamente. Vamos a llegar triunfantes y vamos a poder tener una patria libre, justa y soberana desde esta herramienta fabulosa. Bueno, me fui por las ramas, perdóname. No, muy claro y muy concreto. Además es largo porque hace falta tiempo para explicar todo lo que se hace.
Cristian, No, vos desde ya. mientras hablabas, en un momento hablaste de solidaridad y a mí como que se me encendieron unos circuitos cerebrales y pensé, solidaridad, la derecha, ¿qué hace la derecha? Y la derecha hace caridad, ¿no? O sea, derrama, cuando derrama a veces para cumplir con la necesidad de ir al cielo, a veces de algunas señoras, ¿no? Que dejan su limosna, sin cambiar las condiciones de vida de aquellos que menos tienen, apenas atenuando algunas necesidades, lo cual en principio obviamente no está mal, dar una mano, una ayuda no está mal, pero eso no soluciona las cuestiones de fondo. Lo que sí podría cambiar las cuestiones de fondo es la solidaridad. O sea, viste cuando la palabra creo, no me quiero hacer el Mariano Grondona, pero viste cuando dos piezas están solidarias, que están unidas, dos piezas mecánicas, Sí, hay un término técnico que es solidaria, están solidarias. Eh, Cuando 2, 3, 5, 10, 1 millón de personas se agrupan y se complementan, nace la solidaridad. Y la solidaridad es la que puede cambiar. Lo otro no, porque lo otro es una bajada vertical, ¿no? El que tiene mucho dinero le da algo al que no tiene nada, come un día, le solucionaste el hambre de un día, el otro día vuelve a tener hambre y el otro sigue comiendo caviar y el otro pobre come un pan, sí, doña Mirta, claro, se lo le- permite. sí, se le ocurre hacer esa. Después se desvirtúa también la caridad cuando se extrae de los grupos sociales que están un poquito mejor, y de nuevo lo mismo, más allá de que es más genuino, más lindo, que entre todos resolvamos los problemas de alguien, pero volvemos a lo mismo, o sea, este señor tiene hambre hoy, nos juntamos 10 o hacemos una colecta pública, los Santi, ya sabes, manotea, y solucionamos un problema. Claro, uno cuando ve el resultado, en algunos casos dice, che, esto está bien, como concepto, está bien que cada tanto una causa puntual, pero volvemos a lo mismo, Cristian, no soluciona nada, a la larga, es decir, no perdón, sí soluciona la demanda puntual momentánea, la del momento, la del día, la de una situación puntual y a veces muy meritorio, juntar plata para un trasplante, muy meritorio. Pero en realidad lo que termina siendo esa comunicación de ese tipo de acciones es eternizar las acciones de índole, eh, poner un atenuante a algo grave o un parche, emparchar una situación social que no termina de cambiar. Y que no termina de cambiar porque la producción no está en manos del pueblo, porque los resortes productivos no están en manos del pueblo, los resortes para el reparto equitativo y justo de la riqueza no están en manos del pueblo, sino en manos, y tenemos que caer en, lamentablemente, el nombre con el que se bautizó. Preferiría no decirlo, pero sí, en la casta, hay una casta en este momento está gobernando el país, que es la casta que impulsó al presidente que tenemos. Absolutamente. Y siempre Eh, con eh, lo En, mismo, no. en realidad me quedo, pues estoy anotando algunas cosas acá porque como me gusta mucho charlar con vos y de vuelta te vuelvo a agradecer que me des el lugar para poder expresar. Hablabas de caridad y yo creo que la derecha ni caridad hace. Yo creo que la derecha es una conjunción de hombres de negocios que vienen solamente a saquear lo que tenemos, que es mucho, que Argentina es un país absolutamente riquísimo. Esto del verso de que somos un país pobre, que ellos te quieren instalar, es mentira porque nos hemos recuperado de las peores crisis económicas, sociales e institucionales que se tenga memoria. Digo, no pudieron con el peronismo en el 45, en el 55, no pudo la dictadura, menos van a poder ahora.
A veces yo escucho a algunos compañeros decepcionados, no, porque somos Colonia, vamos a salir. Tarde o temprano se va a salir. Pero se va a salir en tanto y en cuanto los dirigentes estén a la altura de las circunstancias. Porque no estamos acá por arte de magia, ¿eh? Ojo al piojo, no estamos acá por arte de magia. Y ese es un análisis muy profundo que debemos hacer los militantes y debemos interpelar a nuestros dirigentes, porque hay que decírselos. Yo a veces discuto con algunos compañeros y compañeras que tuve la suerte, porque te cuento una infidencia, yo desde los 11 años que milito, a los 11 años me encerraba en la pieza de mi casa a ver programas políticos. Así que imagínate que a mí me gusta hacer muchísimas buenas lecturas. No me creo nada, por el contrario, soy un militante que me gusta escuchar, me gusta aprender, y desde muy chiquito, y siempre vi de que los dirigentes del campo nacional y popular te describen una realidad y te describen la situación del país, pero cuando estamos en el poder, en vez de ejecutarla, seguimos siendo relatores de una realidad que no cambiamos. Entonces la realidad es que yo lo que quiero es que esta vez, que esta experiencia tan nefasta que está viviendo el pueblo argentino, una situación dificilísima, grave, con una motosierra salvaje que está matando gente desde el minuto uno, digo, muertes con la gente que tiene cáncer, muerte con los jubilados que no pueden comprar medicamentos, muerte con la gente que no come, ahora muerte de frío, digo, es muerte y es tragedia, es lo que se votó. Pero vuelvo a decir, no estamos por arte de magia acá. ¿Qué pasó con la sociedad que nos dio vuelta la cara y que dijo, no queremos más nada de ustedes, vamos a buscar un cambio, y fuimos a votar 3 veces, y 3 veces fuimos a buscar un loco, y fuimos a votar un loco? Yo no lo voté, pero yo veía que era un loco. ¿Qué es lo que pasó? Y ahí viene a colación lo que estabas hablando vos, digo. Acá no es hacer caridad y solucionar problemas momentáneamente, paliar el hambre 2 días. Acá hay que ir a fondo. Aquí hay que tomar decisiones políticas fuertes. Así como nosotros, como militantes políticos, vos desde Neuroperonismo y yo desde Unidad Básica Virtual y todos los compañeros que tenemos atrás, decidimos hacer algo patriótico y dejar nuestros tiempos, nuestras vidas, nuestros espacios familiares, para hacer algo distinto y generar conciencia social, para decirle a la persona que está del otro lado, che, flaco, estos gobiernos te destruyen la vida, y esta vez queremos decírtelo en serio, y te queremos explicar de esta manera, de esta manera, de esta manera, de esta manera, de esta manera. Lo hacemos de las redes sociales. Bueno, los dirigentes lo tienen que hacer desde la ejecución de la gestión. Porque si no, dentro de 8 años tenemos otro Milei. Y a mí me parece que la dirigencia tiene que estar a la altura de las circunstancias esta vez. Y esta vez tiene que ser de verdad. Porque lo hablábamos hoy a la tarde con vos, digo, vamos a una barriada, resolvemos mañana ir a una barriada a hablar con la gente a los barrios. Y vos me decís, bueno, vamos, venís vos, voy yo, viene David, va a Neuroperonismo, UBB, vamos a dar una charla y vamos a hablar con la gente en el territorio. Y vamos a una barriada donde, por ejemplo, la gente tiene calles de tierra hace 30 años. Y le hablamos del estado presente. Y tienen calle de tierra, no tienen cloacas, en algunos casos hacen sus necesidades en una letrina o en un pozo, no tienen luces, el barrio no tiene ningún tipo de acceso a la salud pública y es un barrio marginal. Y vos vais y le decís, ustedes votaron a este tipo porque este tipo les va a sacar todo, y ese tipo, ¿sabes qué te dice? Pero yo ya no tengo nada, desde hace rato que no tengo nada. No tengo cobertura social, no trabajo en blanco, me compro unos zapatos, cuando puedo juntar algo de guitita, me compro los zapatos, tengo que salir todos los días, pisar barro, esos zapatos me duran 2 meses. ¿Qué hacemos? Bueno, tenemos que cambiar, tenemos que generar nuevas prácticas. Y yo estoy convencido que desde este espacio, desde Unidad Básica Virtual, Neuroperonismo y otros emergentes que vayan saliendo, van a venir las nuevas prácticas políticas. Gestión.
llevarle la solución directa. ¿Qué tanta vuelta, qué tanta burocracia? ¿Para hacer un asfalto? ¿Qué necesitan? ¿Cuánta firma necesita para hacer un asfalto? Por ejemplo, me pregunto, estamos hablando en voz alta, ¿eh? Si nosotros pudimos hacer algo tan dinámico y tan bueno como lo que estamos haciendo, y nosotros estamos produciendo 500 contenidos diarios, y podemos llegar a la gente que te dice, porque te lo dice y te lo agradece, me enteré de esta noticia gracias a ustedes, nunca la había escuchado. O neuroperonismo haciendo 20 entrevistas diarias a héroes silenciosos, esto de generación N, donde decís, las voces que cambian me encanta, me fascina, y te viene una Mariana Dufour o un Horacio Robelli o un montón de otros compañeros y compañeras que tienen una capacidad superlativa para explicar la realidad y para traer cuestiones básicas para poder cambiar realidades en serio. ¿Por qué los dirigentes no lo pueden hacer cuando están en el poder? Eso es lo que siempre me pregunté. ¿Por qué no podemos resolver eso? Porque la verdad, a mí las internas me interesan poco y nada. Digo, nosotros no vamos por ese camino. Todos estamos de acuerdo que es la unidad, porque yo la verdad que diferencia con los compañeros no tengo. Diferencia con los compañeros, cero. Puedo tener matices, metodología, porque yo soy peronista, el otro es radical popular, el otro es comunista, el otro es de izquierda, el otro es progresista, pero todos tenemos algo que se llama, queremos el bien común. Yo sé que vos querés que la gente coma, y yo también quiero que la gente coma. Y la gente para comer tiene que tener laburo, y tiene que tener laburo genuino, y para que haya laburo genuino tiene que haber industria, y para que haya industria tiene que haber consumo interno. Y para que haya consumo interno tenemos que tener un país pujante. Bueno, hoy no lo tenemos, hoy tenemos un país absolutamente diezmado, bueno, no me sale la palabra, está sin industria, eh, con un gobierno que avanza y que los dirigentes nuestros, o la cuestión de la oposición es débil y permite que el tipo haga y deshaga lo que quiere, el tipo te avanza, tiene 7 días ahora que se le vencen las facultades delegadas y, y avanzan hoy, reestructuraron la Casa de la Moneda, siempre con el mismo verso, por eso digo, la derecha ni siquiera caridad hace negocio y te tira alguna migaja y bueno, el que le cae, le cae. ¿Entendés? Y también es verdad que hay un mundo que evoluciona para mal. Esto fue una charla que yo tuve con David muy importante que me dijo, che, pelado, me dice, capaz que está viendo un mundo y es un mundo que a nosotros no nos gusta. Y es difícil porque nos tenemos que ayornar. Y la dirigencia, por eso yo quiero que el militante llegue, porque el militante sabe la realidad de la gente, sabe la realidad, porque yo soy un ciudadano común que milito políticamente, pero nunca tuve un cargo público. Pero conozco la realidad de la gente, sé lo que es pasar hambre, sé lo que es vivir en una calle de tierra, sé lo que es no tener cloaca. Yo vi el sacrificio de mis padres. Mi padre era peronista, era cafierista, era un hombre que no sabía leer y escribir, pero que sentía más que nadie el amor por el otro. Yo nací en una familia donde mi padre sentaba a pibes que no morfaban en la misma mesa donde comía yo. Nosotros salíamos a comer con mi padre y con mi madre, y yo siempre recuerdo que a todos los restaurantes donde iba, cuando entraban pibes a pedir, los sentaban a la mesa y le pedían una pizza. Entonces esa sensibilidad no la tiene cualquiera. Entonces a mí a veces me dicen, pelado llorón, y que yo me emociono mucho. Porque a mí la militancia me emociona, porque la militancia es hacer el bien. La militancia es hacer el bien. El que es militante tiene que sufrir de la misma manera que está sufriendo el par, el que está al lado tuyo. Entonces, ¿el dirigente nuestro siente verdaderamente esa manera o estamos discutiendo carguitos? O estamos discutiendo, yo voy primero, el otro va segundo, el otro va tercero.
a mí dame el quinto y el sexto para dos amigos míos. ¿A qué estamos jugando? Entonces, dentro de toda esa situación, ¿me entendés? Entonces, ante esa situación yo digo, si nosotros queremos volver en el 27 o queremos ganar la elección de medio término ahora, que va a estar bastante difícil y complicada, ¿vamos a hacer estos cambios reales, concretos? Porque yo tengo una frase de cabecera que digo, en lo que pasa en las profundidades se ve en la superficie. Y esto le pega directo en la banda de flotación, por ejemplo, a las redes sociales. Yo cuando entré a las redes sociales, en estos conversatorios que te yo veía mucho fragor político, veía mucha formación. Bueno, ahora veo otra cosa, ahora veo, están en otra cosa, ¿me entendés? Entonces yo digo, lo que se ve en las profundidades es lo que después se ve en las superficies. Y en las profundidades lo que se ve hoy es eso, es a ver cómo le pongo la traba al otro, que es del mismo palo, pero quiero llegar yo primero, entonces le voy a poner. Bueno, eso no puede suceder más. Porque si no vamos a ir construyendo 8 años de la derecha, 4 años nosotros, 12 años de la derecha, 4 años nosotros, 20 años de la derecha, 20 años de la derecha, 20 años de la derecha. ¿Se entiende lo que te quiero decir? Vamos a terminar colonizados de verdad si no hacemos cambios reales y concretos. A la gente hay que llevarle soluciones y contarle cuál es el programa de gobierno que tenemos, cuál es la idea global de lo que queremos hacer en política, y charlar y ser claros y concretos. Pero necesitamos también tener un relato comunicacional fuerte, que nunca lo tuvimos. No lo tuvo el gobierno de Alberto. El gobierno de Cristina fue un gobierno que fue fantástico y fuera de serie, pero tuvo serias fallas comunicacionales. Recordá que ella hacía cadenas nacionales justamente para contar la gestión, que yo estoy de acuerdo, pero eso hartó a 20, 25, 30 boludos que querían ver una novela a las 9 de la noche. Bueno, había que haber buscado en aquel momento darle algo que vos decís que es muy importante, que lo decís vos, Juan Carlos, darle importancia a los medios alternativos, que no se le dio. Porque acá pasó algo que nadie dice, y yo quiero decir, y yo lamento después cuando escuchen si les gusta o no les gusta, pero acá se le dio espacio, por ejemplo, a un tipo como Spolky, cuando se le podía haber dado lugar a la militancia comunicacional, y que hay muchos. Se le dio una radio a Martínez Rojas, gente que cuando después tuvo que cagar en un balde para no acusar a una persona que te fue leal, porque otra de las cosas que yo después voy a hablar, que es la lealtad, los únicos dos leales que hubo en ese momento cuando la quisieron acusar a Cristina en un departamento ahí junto con Manieto y Macri, fue Cristóbal López y Fabián de Sousa, que se comieron 2 años de cárcel. Y ahí hubo un holding de trabajadores que no pudo cobrar el sueldo durante 2 años porque querían cerrar el canal. Nos olvidamos de esas cosas, eso yo digo. Esas son las cosas que nosotros le tenemos que contar a la gente. Porque la gente no sabe esto. Y Bueno, estos son errores. Milagro Sala sigue presa. Bueno, Milagro Sala sigue presa. Otra de las cosas. Una obra emblemática, como la de Milagro Salas, el que tuvo oportunidad de ir, yo tuve la gracia de ir a Jujuy y de conocer la obra del Alto Comedero. Una obra magnífica, que está hoy absolutamente arrasada por otro degenerado, un delincuente como Gerardo Morales y como el gobernador que hay ahora. Entonces yo digo, tenemos que aprender de esas cosas. Tenemos que defender a los líderes populares, los tenemos que defender, no le podemos soltar la mano. Tenemos que defender a la militancia. Bueno, unidad básica virtual, neuroperonismo y los emergentes que vengan atrás nuestro, queriendo hacer algo parecido o igual o sumarse a la alianza, es justamente para hacer estos cambios. Tiene que haber cambios profundos, porque si no vamos a seguir fracasando y vamos a seguir teniendo estos tipos.
que con un discurso pedorro, que te lo entiende una nena de 12 años, te ganan una elección y no te hacen un porongo, no hizo un puto colegio, no hizo nada, no hay una sola obra pública. Está todo atado con alambre. La Argentina está en peligro. Hoy se puede derrumbar todo, hasta mi casa, porque no hay controles de ningún tipo. ¿Qué quiero decir con esto? La sociedad no entendió lo que hicimos antes, o lo entendió y no tuvo memoria. Es un país un poco difícil, es una sociedad que es un poco desmemoriada. La historia reciente más o menos te muestra, pero también tenemos un poco de hacer un poco de una autocrítica y decir, che, loco, no hay que dar todo por sentado. Viste, vos a la amistad, por ejemplo, la regás, a un amigo lo llamás, le preguntás cómo está, te preocupás. Bueno, lo mismo es en política vos tenés que construir, sellar esa consolidación de la construcción, darle herramienta a los dirigentes cuando llegan, la impronta de la creatividad. Nos quedamos sin creatividad. Tenemos que construir nuevas ideas. Hay nuevas ideas. Hay gente que tiene la capacidad para tener nuevas ideas. ¿Cómo no? Y yo creo que la militancia la tiene. Yo creo que hay un montón de compañeros y compañeras que podrían jugar tranquilamente y que podrían llegar. Mira, si llega uno de los nuestros, un militante patriótico de los nuestros, y le cambia la vida a alguien de nosotros, de los nuestros, ya es un montón. Sí, la verdad que, digo, tenemos todo para hacer. La verdad que yo estoy esperanzado de que a partir de estas construcciones que vienen de abajo y que se van fortaleciendo con gente que realmente es leal, que quería destacar. Digo, aparte de otra cosa, la lealtad no es solamente cantar la marcha peronista, la lealtad se ejecuta, y no es solamente declamativa, es ejecutiva. Vos la lealtad tenés que ser ejecutiva, tenés que dejar absolutamente el ego, el egoísmo y la mezquindad de lado. Acá es todo generosidad. De ahora en más, de ahora hasta el 27 y después del 27 en adelante es todo generosidad y es todo escucha. Hay que escuchar. Hay que escuchar, hay que sentarse a hablar en las barriadas populares, hay que escuchar y resolver. Es que es por ahí. Cristian, cuando hablamos de los dirigentes, nunca nos olvidamos que los dirigentes salen de las bases y No siempre, que, no siempre. no, claro, a eso iba. Deberían salir, me corrijo, deberían salir de las bases. Y a veces salen, no sabemos dónde, de las cúpulas, donde te dicen, nuestros candidatos son tales. ¿Y quién dijo que son tales? ¿Por qué son tales? ¿De dónde salió? ¿Qué proceso interno hubo para llegar a esos dirigentes? No voy a hacer ningún nombre, no viene al caso. Voy a la metodología. Esto, digamos, no es una exclusividad del peronismo, está pasando en todas las fuerzas, hasta en la izquierda, por lo menos hasta donde yo sé. En la derecha es lógico, porque el formato es casi empresarial, casi militar, ¿no? Es decir, el que tiene más plata es el, Es o el que gana, aquel, el que impone. El que tiene o, más guita es el que impone. claro, el que pone al candidato o va él. Generalmente ponen al candidato, como pasa con el señor este que tenemos. Pero en un movimiento popular, para ser popular realmente, los dirigentes tienen que ser elegidos por las propias bases. ¿Cómo hacemos Sí, desde las bases para que nuestros dirigentes sean elegidos por las bases y no por acuerdo de cúpula y que todos salgamos a aplaudir, a veces con mucha justicia, aplaudir a alguno de nuestros candidatos, generalmente con justicia? Es decir, aplaudimos a buenos candidatos, a buenos compañeros, pero no siempre es así. Y cuando no es así, nos comemos el garrón, como se dice vulgarmente, ¿no? Es decir, che, mirá, ¿y qué querés con este? Ahora, no son paracaidistas polacos, son parte de una negociación de cúpulas
que deja fuera la participación del resto. Con lo cual se eterniza esta situación que vos decís de 8 años de derecha, 4 años de movimientos populares, 12 años de derecha, 4 años, y así nunca va a cambiar nada. Y lo que pasa que ahí yo creo que hay que pelearla adentro. Yo no estoy muy de acuerdo con esto, porque vos fíjate lo que pasa. Yo hoy leí una nota, por ejemplo, de Corriente, 500 partidos en Corriente, 6 frentes electorales, un frente con 40 partidos adentro. Bueno, tuvieron que atomizarse porque 500 partidos. Yo creo que hay que pelear desde adentro. Lo que pasa es que en el peronismo lo que sucedió durante todo este tiempo es que mucha gente terminó yéndose y discutiendo las cosas desde afuera o desde otra estructura. Y a mí me parece que no es así, me parece que hay que pelear desde adentro. Yo puedo hacer varias salvedades, si querés lo podemos analizar. Digo, en el 2015 se puso un candidato que hoy es libertario, que es Daniel Scioli. Pero también tenemos que hacernos cargo de lo que pasó en aquel momento. Cuando se puso a Daniel Scioli, yo recuerdo porque a mí me cerraron, porque yo respeto a la conducción, digo, yo respeto las conducciones. A mí la conducción me dice, el candidato va a ser Scioli, bueno, yo acompaño. ¿Me entendés? Si estoy adentro del espacio y estuve durante 5, 6, 15, 18 años adentro, y cuando llegamos a la elección más importante de la historia, me pongo en una condición de trosco y me enojo y digo, no, yo acompañé. Lo que sí después vi es que cuando uno acompaña la decisión de una conducción, la tiene que respetar y empezar, no, bueno, el candidato es el proyecto, cerrame la sombrilla, no milite. Bueno, pasaron cosas. Actuamos ambos, de ambos lados, tanto el siolismo como las estructuras que conformaban el frente, no actuaron de manera adecuada y terminamos perdiendo una elección por 1,5 puntos y nos agarró la desesperación porque yo ahí milité fuerte y yo recuerdo que había compañeros en ese momento que les agarró la desesperación cuando vimos que en la segunda etapa Macri había descontado prácticamente todo y dijimos, no, gana Macri. Salieron todos corriendo. ¿Por qué no lo hicimos al principio? Digo, esas son las cosas, digo, esos errores absurdos. No estoy defendiendo la Scioli, quiero dejar claro. Estoy haciendo una descripción de la situación de aquel momento. Fue buena decisión o mala decisión, y la verdad que yo creo que la lectura política que se hizo en ese momento era para no terminar de desaparecer, que es lo que corremos ahora, este serio riesgo que estamos corriendo ahora. Creo que lo que se hizo en el 15 y en el 19 fue aletargar la extinción del peronismo, ¿se entiende? En el sentido que hubo decisiones en ese momento, que me parece que lo que se logró con eso fue alargar la agonía. La agonía era inminente por todas estas cosas que hablamos antes, que no es por arte de magia. Hicimos la plancha, no escuchamos a la gente, no le hablamos a las capas medias, no alcanzó solamente con 2 gobiernos, con los 3 gobiernos maravillosos que tuvimos de Néstor y de Cristina y Cristina en 2 oportunidades. Quizás se nos escapó la tortuga en algunas cosas. Entonces, me parece que en el análisis general yo lo veo como algo positivo el hecho de haber tomado algunas estrategias que podían llevarnos a una catástrofe anterior. Digo, en vez de tener la catástrofe la hubiéramos tenido mucho antes, ¿se entiende a lo que voy? Ponerle que Macri hubiera ganado la reelección. Y bueno, hoy estamos hablando de otra cosa, no hubiéramos tenido 130 muertos en la pandemia, hubiéramos tenido 2 millones. Entonces creo que se aletargó la agonía, pero ahora llegó la hora de hacer un cambio muy profundo. Ahí sí estoy totalmente de acuerdo, en el sentido que los candidatos tienen que salir desde las bases, desde la militancia, pero peleando desde adentro. Esto de que me enojo, me ofendo y me voy y armo el partido Pirulo y me voy yo porque el partido Pirulo no me gusta y armo el partido Pingobol y somos 500 extracciones y todos desarticulados y todos diversificados.
y dispersos, la verdad que no es lo que a mí más me gusta. Creo que uno tiene que discutir, tiene que charlar, tiene que decir las cosas como son, pero adentro de la estructura. Y si vos estás adentro de la estructura y haces fuerza, busca voluntad, hay que buscar voluntad y hay que hablar. Hay que hablar. ¿Me entendés? Sé que lo que digo hasta suena utópico, ¿no? Porque vos decís, bueno, estás diciendo algo que sería lo ideal, y no lo es. Yo lo entiendo, en política ya sé cómo es. Yo estoy hablando de lo posible, porque el enemigo que tenemos enfrente es muy poderoso, absolutamente poderoso. Y ellos se unen rápido, ellos ahora se dividen un poquito, pero esa división es mentirosa. Ellos después se arreglan por atrás diciendo, quédate tranquilo, nosotros debilitamos acá o anda para allá. Es así. Y ellos miran cómo jugamos nosotros. Ellos miran todo el tiempo el tablero de cómo jugamos nosotros. A ellos, ellos se aterran cuando nosotros estamos en unidad. Esto que pasó, por ejemplo, con Cristina, a ellos los aterra porque ellos se tiraron un tiro en los pies con el tema de Cristina. Entonces unió al peronismo impensadamente con algunos personajes que yo no hubiera pensado nunca que iban a estar alineados y que dijeran, che, saludo uno, saludo dos, hoy me conduce y estoy. Bueno, nada, creo que tenemos que aprender de esas cosas. Porque ellos se van a unir por intereses y por guita. Nosotros tenemos esta discusión estúpida de, viste, la ideología de que yo pienso de una manera y yo ya dije, son matices, eso se puede resolver porque vamos todo por el bien común. Si vos sos radical popular y yo te pregunto, ¿vos querés que la gente coma así? Yo también quiero que la gente coma. Entonces, no hay discusión. Después buscamos cuál es la mejor metodología para que la gente morfe. Yo creo que desde el peronismo es la industrialización. El radicalismo cree que es de por otro lado, que va por el lado de la educación y que sí, que lo industrial, pero podemos ir más por los hidrocarburos y todo. Bueno, después, qué sé yo, los progresistas creen en otra movilidad social ascendente distinta. Eh, ¿Me entendés? Digo, ahí se puede generar acuerdos. Lo que no nos puede pasar más es una división, una dispersión tan absurda que termine regalándole hasta discursos nuestros le regalamos. Le regalamos el discurso de la justicia, le regalamos el discurso de la seguridad, le regalamos los discursos. ¿Me entendés? Cristian, yo creo que si hay algo para resaltar y destacar como, como un resultado docente hacia la militancia popular de Unidad Básica Virtual, es mostrar que se puede convivir dentro de las diferencias internas, que se puede Absolutamente. apuntar a las grandes causas sin necesidad de bajar la bandera de las pequeñas causas. O sea, a vos te gusta Absolutamente. Moreno, bueno, está Moreno. A vos te gusta Grabois, anda con Grabois. Y todo eso Pero, pero, está pero, contenido en la Unidad Básica Virtual. pero nosotros Ahora, tenemos todo eso dentro. Nosotros tenemos gente de Patria Grande, tenemos gente del radicalismo popular, tenemos gente del peronismo, tenemos gente del kirchnerismo, tenemos cristinistas, tenemos nestortistas, tenemos comunistas, tenemos sectores de izquierda, tenemos progresistas, tenemos de todo adentro del espacio. ahora bien, a la hora de, yo recuerdo, permitime ir a un ejemplo, remitiéndonos a aquel momento que vos hablabas, en el 2015, cuando había 7, 8 candidatos potenciales, precandidatos. No estaba Scioli, Randazzo, Julián Domínguez, Aníbal Fernández, Sí, Uribarri, el Chivo Rossi. Bueno, había, y teníamos todos los sabores, ¿no? Teníamos un sí, arco iris de personalidades, si querés. Faltaba una mujer, creo, nada más, para tener ese arco iris completo. Obviamente sí. tendría que haber sido incluso más parejo que una en 7, pero bueno. Cristina no podía ser, no la dejaron. Pudo haber sido si las cosas fueran de otra manera, pero no fue, no era posible. De manera que había 7 candidatos. Dentro de esos 7 candidatos, finalmente, después de los baños de humildad que pidió Cristina, fueron quedando 2. Y cuando quedaron 2, uno
no quiso acompañar. Y ese uno que no quiso acompañar, no importa el nombre, no estoy haciendo una casa de brujas, ni estoy poniendo un ejemplo hacia adelante, para analizarlo hacia adelante. Ese pequeño porcentaje de díscolos, por no haber sido en su momento, y no tomar la responsabilidad de asumir una gobernación, por ejemplo, que no es poco, sobre todo en un hombre joven como era, muy joven, como para decir, Y la puedo ser hubiera, y la hubiera gobernador. ganado. Permitime interrumpirte ahí, pero el compañero se quiso comer el postre antes que la comida. Claro. Y todo Porque eso, encima ganaba la gobernación. y todo eso, la militancia, de cualquier manera, quizá por inmadurez en aquel momento frente a lo que esperemos que haya una madurez posterior, permitió que algunos militantes fueran a votar y dispersar ese voto, por lo cual terminó ganando Macri. Sí. Es decir, la responsabilidad central es de aquel dirigente que tomó esa irresponsable decisión, pero tuvo un acompañamiento minoritario, pero suficiente para erosionar. Entonces, esa docencia de unidad básica virtual, de obtener resultados por encima de las diferencias internas, conteniendo las diferencias internas y creciendo pese a eso, pese a que hay diferencia interna, en lugar de ser un movimiento centrífugo, de expulsar hacia afuera a los militantes, cada vez hay más. No quiere decir que no haya alguno que se vaya y uno que entre, ¿no? Pero quiero decir, el 5 resultado vienen 10, final es se van 10, decepción. vienen 20. Eso es absolutamente normal. A mí la verdad que eso no me preocupa, ni siquiera me... A veces uno piensa que hay compañeros y compañeras muy valiosos que, bueno, que han tomado la decisión de irse, pero la verdad que no hay ningún tipo ni de enojo, ¿no? De alguna manera pena, porque hay gente que hoy podría tener un rol importantísimo en UV, pero importantísimo, importantísimo. Pero nada, las cosas son como se dan. Yo no tengo la bola de cristal. Nosotros lo que sí tengo claro que en VB hacemos lo humanamente posible para contener a todo el mundo de la manera absolutamente amplia. Yo soy un tipo que, al menos hablo de mí, por cómo yo actúo, soy un tipo absolutamente eh, con el que se puede hablar todo. Yo no tengo pelos en la lengua y conmigo podemos hablar de lo que sea. Y yo soy un tipo que estoy llamando a veces a los compañeros que no veo, che, ¿cómo andan? ¿Te pasa algo? ¿Te sentí bien? ¿Qué te está pasando? Digo, nosotros venimos a hacer algo distinto. Nosotros vinimos a cambiar absolutamente esa estructura de utilización política que yo detesto profundamente, que es que al militante se lo llama en momentos electorales nada más. Che, venía a pintarme la pared y no me preguntaste durante 4 meses dónde estuve, qué me pasó, si comí, si no comí. Bueno, acá no pasa. Mira, el otro día una compañera amorosa, simpatiquísima y muy atenta, me dice, tengo un gazebo para poner en la puerta de la casa de Cristina. Yo pongo mi gazebo, la compañera está sin laburo. A mí me avergüenza. A Cristian Borni, a VB le avergüenza. Yo le digo, compañera, ¿quién va en una situación donde, no, donde vos estás en una situación de laboral precaria? Digo, primero el militante tiene que estar bien. Y lo que pretende UBB es que el militante esté bien, que el militante esté bien emocionalmente, económicamente. No digo que seamos todos Kissinger, pero que por lo menos todos tengamos una estructura de sostenimiento para después sí buscar acciones donde vos puedas comprometer al militante. Por eso UBB es un refugio y es un espacio de contención, porque nosotros escuchamos los problemas que los compañeros tienen y en algunos casos los podemos resolver, en otros no. Yo trato de resolver la mayoría, de darles una mano en lo que puedo. Entonces, la verdad que no hemos logrado esa hermandad o esa comunidad familiar que habitualmente quizás en otras organizaciones no se encuentran. Es mucho más todo vertical, ¿viste? Mira, vamos acá, vamos allá, y bueno, y qué sé yo, son como 800.000. ¿Qué me voy a estar ocupando si el número 800 tiene un problema? ¿Entendés? Y filtros, tal filtro. Acá no hay filtro, acá cualquiera puede hablar con los líderes del espacio.
sin ningún tipo de problema, hay gente que tiene más, eh, se siente más cómodo con mi conducción o como soy yo, otros se sienten mucho más cómodos con David y no tan cómodos conmigo, y eso es absolutamente, para mí particularmente, es absolutamente cómodo, por eso cuando vos planteás esto de cómo logramos nosotros en las diferencias y en los matices contener un espacio tan grande, es producto de eso, es producto de eso. Yo recuerdo una frase, un dicho de David que me dijo, ¿sabes, pelado? Porque yo estoy al lado tuyo hace un tiempo largo, largo, largo y no pienso irme porque nunca me miraste desde el cartel de Habana y nunca sentí, ni me hiciste sentir que vos eras un ser superior, siendo yo el creador de la herramienta. Yo he soportado hasta de gente diciéndome, ¿vos quién sos para decirme? O vos que das órdenes. Compañero, compañera, sáquese la bronca, dígame lo que quiera. No quiere decir que no tenga carácter, ¿eh? Tengo mi carácter. Pero digo, las construcciones políticas yo las creo fervientemente que tienen que ser así. Escuchaba el otro día a Juan Monteverde. Si querés hablamos un poquito de lo que vi en Rosario. Un hombre joven de 40 años que arma una estructura parecida a VB, que se llama Ciudad Futura, con todos adentro, con lo nuevo y con lo viejo, y lo interesante de esto, que lo viejo él le da espacio, pero los pone en un lugar secundario. Le dice, muchachos, a ustedes les reconocemos esto, ustedes lograron esto, bueno, déjennos a nosotros, pero acompáñennos, estén adentro con nosotros. Y el tipo hizo un espacio enorme y ganó una elección. Y si los discos los hubieran ido juntos con Ciudad Futura y con el movimiento completo, hubieran sacado 40 puntos en Rosario. Entonces significa que lo que yo estoy hablando en esta entrevista es absolutamente posible, porque es un tipo como Juan Monteverde en Rosario. ¿Cuántos Juan Monteverde, cuántos Juan Carlos Romero, cuántos David Coronel, cuántos Cristian Borni, cuántos Lorena Medina, cuántas Nazarenas, cuántos compañeros y compañeras tenemos que pueden armar en distintos, que de hecho la tenemos, la red federal, tenemos un montón de compañeros, hay entre 1 y 3 representantes de VB en distintas provincias. Mirá si no podemos construir algo absolutamente federal, dándole espacio a la militancia territorial y a militantes de base que son de perfil bajo, que ayudan a los compañeros y a las compañeras, que están en las barriadas las 24 horas, que son tipos que se levantan a la madrugada porque suena el teléfono y dicen, che, estamos teniendo problemas en un barrio, y van, y así no lo podemos armar. Yo estoy convencido de que sí. Y de ahí van a salir los grandes líderes. Ahora, Cristian, nos queda algo por hacer, independientemente de lo que hacemos ya. Algo más de lo que hacemos ya. Sí, mucho. Te diría que es la tarea más grande, ciclópea, te diría hoy por hoy, viendo los números de la sociedad. Tenemos que hacer, digo, los militantes políticos, tenemos que lograr que la gente vuelva a votar. Uf, fundamental. Vota el 50% y menos del padrón, lo cual, Bueno, pero costando tanto, habiendo costado tanto recuperar la democracia, claro, hay muchos jóvenes, no le echo la culpa a ellos, hay muchos jóvenes que no lo vivieron, con lo cual, digamos, no le podemos precisamente echar la culpa a los jóvenes de que no valoran la democracia si no van a votar, porque en realidad nacieron ya en democracia y la democracia, como bien vos decís, en muchos casos no le resolvió su problemática o por lo menos no se acercó para resolvérsela. Entonces se entiende. Ahora, los que sufrimos el no haber podido votar, los que llorábamos por querer ir a votar y no podíamos, después de todo lo que costó recuperar la democracia, ahora alegremente decir, hace frío, no voy a votar, hace calor, no voy a votar, ¿para qué si no hay nadie? Es un gran desafío para el militante político, de cualquier signo, ¿eh? De cualquier ujú. signo. Por supuesto, menos un signo, que es la derecha, que no le conviene que la gente vaya a votar, porque la participación popular en general no les conviene. Porque si vas a votar y elegís y te comprometes, te empezás a preguntar por qué este tiene tanta plata y qué hizo para tener tanta guita, o por qué este manda más, o por qué, y empieza a cuestionarse
el formato del poder tradicional frente al poder popular que emerge cuando pasa ese movimiento, ¿no? Cuando, cuando, cuando bulle, cuando hay ebullición de participación popular, como fue en el regreso a la democracia, que estaban todos entusiasmados en ir a votar y todo era, o con el kirchnerismo, con Néstor, cuando se recupera y la gente empezó a hablar de nuevo de política. Bueno, estamos necesitando eso como sociedad, porque si no, cada vez va a votar menos gente, y cuando vota cada vez menos gente, cada vez gobiernan menos. O sea, el poder se concentra en cada vez menos, como está pasando ahora. Y yo creo que ahí hay que hacer un trabajo de conciencia social fuerte, que es charlar y volver a enamorar desde la premisa de no usar más a la gente como un botín de guerra. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros que tenemos la experiencia de ir al territorio, por ejemplo, con ayudas sociales, la gente nos dice, ustedes van a hacer lo mismo que los que hacen todo, vienen, nos dan y nos usan. No, yo le dije, no, yo vengo a ayudar de corazón y no vengo a hacer ningún uso político, siendo una organización política. Y yo puedo contar la experiencia que tuvimos nosotros en algunas barriadas. Fuimos muchas veces, los ayudamos. Hola, ¿qué tal? Trajimos 10, 15, 20, 25 bolsas, comida, ropa, juguetes, libros. Buenas noches, mucho gusto. Te aviso a la referente cuando volvemos a tener. Y eso empezó a generar confianza. Empezaron a decir, estos muchachos son serios. Es más, me llamaban y me preguntaban, che, Cris, mirá, me decían cacique, me reía porque tengo que hablar con el cacique. Che, cacique, dice, nos llamaron que nos ofrecen, eh, tenemos que ir a un evento político, nos ofrecen 40 bolsas de alimento y la necesidad, viste, tiene cara de hereje. Pero me llamaban para preguntarme a mí qué hacían. Mirá si no generamos confianza. En el sentido de que no hay que usar más a la gente políticamente para... Nosotros, por ejemplo, criticamos a Petovelo que, que no entrega los alimentos o que tiene en los depósitos alimentos que se han vencido y útiles. ¿Y por casa cómo andamos? Digo, tenemos que sacar la careta. Una de las primeras cosas que hay que hacer para volver mejores, cuando hablan de esto de volver mejores, es sacarnos la careta y reconocer. Porque si criticamos, no hagamos lo que criticamos. No hagamos lo que criticamos. Cambiémoslo. Por eso digo, nuevas prácticas políticas. Cristian, hay una generalizada idea, no sé cuán mayoritaria es o no, pero es porcentualmente fuerte, esas leyendas urbanas, ¿no? El político viene al barrio para las elecciones y después desaparece, lo cual en algunos casos tiene mucho de verdad y en otros no. Pero no hay otra forma, salvo que le pidas al ciudadano que vaya a determinado lugar y sabemos que si les cuesta recibir al que va, imagínate moverse ellos en este decano generalizado que está habiendo, por lo menos el 50% de la población. Entonces, ¿cómo se resuelve eso? ¿Cómo hacemos para que romper esa idea de hacia el futuro? Porque claro, es una promesa, de decir, no, no, yo voy a verte ahora al barrio, pero después voy a seguir estando. Es una promesa. ¿Cómo hacer para que el ciudadano vuelva a creer que ese que te va a visitar a mostrarte su propuesta, si gana, mañana va a venir al barrio de nuevo a resolverte los problemas en función de lo que te prometió? ¿Cómo rompemos ese esquema? Y bueno, pero bueno, no, y yo creo que es justamente formando políticamente a a los nuevos dirigentes, justamente explicándole lo que no hay que hacer y lo que hay que hacer de nuevo, ¿no? Volver a hacer un nuevo contrato social con el vecino, con la vecina,
hay que ir, hay que estar. Esto que lo hacemos diariamente nosotros, llamar al compañero a ver cómo está, qué le pasa, tener un vínculo de acercamiento permanente. Eso es algo, pero la condición sine qua non, porque estamos obligados, la nueva generación política está obligada a hacer cambios rotundos. En nuestro espacio tiene que haber pero tiene que haber una vuelta de tuerca, pero mal. Hay que estar al lado de la gente, hay que ir a buscar sus necesidades. Si nosotros podemos, si nosotros, que somos un espacio relativamente nuevo, diría virgen, nuevo, nuevísimo, pudimos lograr entregar alimentos, armar huertas orgánicas, donaciones permanentes de la sociedad civil, permanente todo el tiempo, comprometer. Digo, a ver, voy a contar una experiencia que es una experiencia hermosa. Yo tengo un compañero, un cliente, amigo, que él es antiperonista, absolutamente antiperonista, pero conoce, porque me quiere y soy su amigo, que yo estoy en la movida de la organización Unidad Básica Virtual, y yo no lo involucro, hablo con él tengo las chanzas que tiene un peronista con un antiperonista, y el tipo, la otra vez digo, mirá, Ale, estoy trabajando, le dije, en el territorio, estoy generando donaciones, estamos ayudando a un montón de gente, y me dijo, eh, esta vez yo me voy a involucrar, me dijo, porque me gusta la causa noble que ustedes están haciendo desde Unidad Básica Virtual. Y nos donó sillas de rueda, bastones, muletas, trípodes, y los entregamos a gente necesitada, porque la gente no solamente en una barriada necesita alimentos, necesita ropa, necesita asistencia médica, necesita mejorar y embellecer el barrio y obra pública para que el barrio se desarrolle, pero a la vez también necesita cosas de ortopedia, necesita cosas, digo, de ortopedia como otras tantas, digo, mejorar su casita, y el tipo donó y sigue donando. Y viste que se puede hacer. Digo, es tener voluntad política y ganas de cambiar realidades. Nosotros desde Unidad Básica Virtual estamos convencidos que queremos cambiar realidades. No nos queremos quedar solamente en el bla, 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 bla y en el hablar. ¿Entendés? Que es lo que está pasando mucho ahora. Mucha gente hablando nada más. Hablan y hablan y están hablando y hablan y hablan y hablan. ¿Y qué ejecutas? Por eso cuando hablaba en algún momento de las críticas hacia Unidad Básica Virtual, a muchos compañeros le dije, para criticar, hace algo superador. Si no, cállate la boca y no critiques nada. Ahí Si viene no, otro desafío, Cristian. Difícil también. Te estoy tirando cosas difíciles. sí, hoy me estás tratando, me estás No, porque tirando. son inquietudes que vos sabés que compartimos y las hablamos a Sí, diario y a veces pueden surgir en una entrevista así pública, sobre sí, todo obvio. con la Acá juego de porque participación, sos ¿no? vos. El punto, Cristian, es no siempre el buen militante, el buen ciudadano, más que militante, el buen ciudadano procede bien, sí, quiero decir, es solidario, participa en la comunidad, es responsable, se preocupa por el otro, debate, habla, discute, pero no siempre tiene ambición política. De manera que ese ciudadano o ese militante tan valioso, al no tener ambición política, se está la sociedad, o los movimientos, en principio, y la sociedad más allá, se están perdiendo la oportunidad de tener al frente a alguien con grandes valores. ¿Cómo hacer para despertar esa vocación, si es que se puede, despertar esa vocación dirigencial o política en aquello valioso, ¿no? Y buscar, ahí hay que hacer una cuestión de trabajo motivacional con el compañero o compañera que no tiene ambición política y que tiene esa humildad de ser solamente un servidor. Le podemos poner el rótulo de servidor humanitario.
No, hay que sacarlo de eso y mostrarle que con esa capacidad, teniendo un rol bien motivacional con el compañero, creo que los roles, por ejemplo, que nosotros le damos, la valoración que vos le tenés que dar a ese compañero y a esa compañera, que es lo que nosotros, por ejemplo, hacemos en UBB, en algo chiquitito, digo, a ver, una persona a la que vos la ponés y le decís, mirá, la verdad que lo que vos haces es fantástico, hacete cargo de determinada red, para poner un ejemplo, ¿no? En algo chiquitito. Bueno, hay que motivarlo, hay que darle roles. Yo creo mucho en los roles, creo en los roles en la militancia. La revalorización de la política y eso es lo que va a motivar. Que a esa persona que vos la ves que pelea, que está en el territorio, que se preocupa por su gente, motivarla, darle un rol, decirle sos útil para la patria, para la sociedad. No podés quedarte solamente en ese proceso de que no, yo soy servidor. A mí me pasa, yo no tengo vocación, no es vocación, no tengo aspiración, tengo 53 años. Yo quiero ser el director técnico, ¿entendés? De esos. Yo quiero ser el motivador, yo quiero ser el que empuja, el que dice, che, vos tenés que estar, vos tenés que ser, ¿me entendés? Vos tenés que estar. Y yo te doy una mano y te acompaño y te fortalezco. Tiene que haber muchos motivadores, muchos compañeros que sepan la cuestión motivacional. Y yo creo que esa capacidad yo la tengo, por ejemplo, tipo que sé ver y que soy a veces bastante mandado y osado, como me dice mi amigo David, que, que hay que jugársela por el compañero. Y si hay un compañero que hace un trabajo territorial descomunal y que el tipo, y que no tiene, y que bueno, no, vamos para adelante, vos tenés que ser, vos tenés que estar. ¿Entendés? Igual eso te lleva, ¿no? Mismo la gente, mismo el proceso en tu barriada hace que vos te conviertas en un referente, y si sos un referente propositivo, un tipo que no usás que no usás políticamente a la gente solamente para sacar una ventaja, sino para ayudar verdaderamente y cambiarle la realidad a la gente de verdad, te lleva solo. Después estamos nosotros, que justamente lo que nosotros en VB queremos es eso. Yo he estado en organizaciones donde cuando vieron que yo era una amenaza me rajaron. ¿Entendés lo que te quiero decir? Me llamaron por teléfono y me dijeron, vos tengo que retirar, tengo que sacarte de la organización porque sos una amenaza. Por el simple hecho de haberme convertido, qué sé yo, en un líder de 5, 6 o 7 personas que se sentían identificados con lo que yo hablaba, con lo que yo decía. ¿Se entiende? A lo que voy, digo, bueno, nosotros queremos cambiar esa matriz. Nosotros somos algo totalmente distinto. Por eso lo que nosotros estamos haciendo no lo está haciendo nadie. Nosotros queremos ser el vector justamente de todo eso. De todo lo que vos acabás de plantear, UEB quiere lograr eso. Nosotros con David queremos ser justamente los conductores de los militantes que tienen que estar, que tienen que jugar, que son los que van a cambiar la patria de verdad. ¿Me entendés? Y lo que sí pretendo, al menos lo que yo tengo como sueño, es que esta herramienta sea una herramienta que quede un legado, que la sigan los jóvenes. Que cuando yo esté, sea polvo y ya no esté en este mundo, esta herramienta continúe. Y que sea un orgullo para la militancia, que digan, che, estos pibes, mirá lo que lograron en el 2022 y hoy es una realidad. Que sea una usina de pensamiento, de nuevas ideas y que sea una usina de nuevos jugadores en la política. Eso es lo que buscamos, no hay no hay otro interés más que ese. Y tener una patria justa, libre, soberana, democrática, federal, que el pueblo sea feliz y que veamos el desarrollo y que veamos que la herramienta crece y que lo que siempre diciendo la verdad, siempre diciendo la verdad, siempre diciendo la verdad, no engañando a nadie. Eso es muy importante también para nosotros. Cristian, vos que estás en ventas, sos un gran vendedor en tu terreno privado, digamos, en tu área privada, de desarrollo privado.
y que trabajas en empresas y que conoces las estructuras empresariales, hay no digamos un mito, pero hay alguna verdad, digamos, no revelada o no demostrable claramente, pero que, digamos, es muy general. Es decir, que cuando hay un buen vendedor y lo ascienden a gerente, se comete un error. Porque generalmente los buenos vendedores no terminan siendo buenos gerentes. Como que fueran dos capacidades que están, digamos, en contradicción. Probablemente porque no se le da la formación y ya te estoy respondiendo lo que te quería preguntar. Eh, ¿Qué pasa con ese dirigente potencial que hay en un gran militante cuando lo sacás de la postura del militante de base, por decir así, para pasar a conducir gente? ¿Es automático que un buen militante se pueda convertir en un buen dirigente? Y es relativo. Puede suceder como no. Puede suceder como no. Hay excelentes militantes que han terminado siendo muy malos gestionadores, ¿no? Y hay militantes que han sido brillantes en la militancia y terminan siendo grandes gestionadores. Eso ya es hacer futurología. Pero creo que lo que se puede lograr ahí es formarlos. Antes para ascender a alguien, vos tenés que primero formarlo. Te pongo Formarlo y un, darle. te pongo un ejemplo simplemente a título, con mucho respeto lo voy a decir porque es una persona muy respetable. Y además de una fuerza política que no es la nuestra, me lo encontré, esto es anecdótico, pero me lo encontré en la última gran marcha cuando Milei se tiró contra el colectivo LGTB, ¿te acordás? Sí, Estaba sí. por ahí Luis Zamora. Luis Zamora, Oh, tremendo luchador, un político impresionante en cuanto a todos los aspectos éticos, su honestidad, su lucha, su participación, pero sí. incapaz de construir algo más grande. No, bueno, no tuvo la capacidad de construir poder. Luis es bueno, yo soy un ferviente admirador de Luis Zamora, he tenido charlas con él fantásticas, pero bueno, él no sale de ese sueño revolucionario de la autodeterminación y la libertad, y él podría haber sido un gran constructor de la izquierda argentina. Él podría haberle dado a la izquierda un espacio muy preponderante en la Argentina. Tuvo la oportunidad histórica cuando fue candidato con Néstor Vicente, cuando era el FRAL, y después perdió una oportunidad histórica en el 2001, cuando era uno de los dirigentes más ponderados en plena crisis. Fue el único tipo que en el 2001, cuando se estaba matando gente en todos lados, el tipo bajaban los diputados y se tenían que ir por otro lado porque los cagaban a tiro, ¿te acordás? Y al tipo que abrazaban y lo besaban era Luis. Luis tuvo una oportunidad histórica, pero bueno, ves, un gran dirigente político, una oratoria descomunal, un hombre que generaba justamente esa cuestión que tienen los dirigentes que atraía a la sociedad, pero cuando tuvo que construir poder para armar algo, para ejercer el poder, no lo pudo hacer. De hecho, lo viven invitando, nosotros sabemos, porque permanentemente cuando uno lee distintas noticias, lo invitan a formar un frente amplio con la izquierda y evidentemente no tiene esa capacidad. No sé por qué, pero la izquierda es rara, ¿viste? Yo los respeto mucho a los compañeros de izquierda, a los muchachos de izquierda, pero bueno, tienen esa formación tipo estudiantil, ¿viste? En vez de ser un partido político con vocación de poder, a veces siento que son un centro de estudiantes, ¿viste? Como cuando yo iba al colegio, que viven discutiendo cosas que ya, ¿viste? No se discuten ni en el mundo, ni la izquierda en Europa discute lo que se discute acá en la izquierda. Pero nosotros somos peronistas, nosotros somos un espacio de vocación de poder. Nosotros armamos y yo no quiero usar frases hechas de que cuando nos peleamos nos reproducimos, no, porque no quedó demostrado de que no, cuando nos peleamos, terminamos Genial. todo divididos. Entonces, lo que digo es que nosotros tenemos otra concepción en nuestra cabeza.
Por eso nosotros en VB creemos muchísimo en la transversalidad, porque de ahí sale el espíritu más rico para poder desarrollar ideas. ¿Entendés? Yo hablando con, con solo peronistas, solamente lo que hago es regocijarme de lo que yo pienso. A mí me gusta discutir con otros compañeros que tienen ideas distintas y de hecho me meto, por ejemplo, en la conducción de UBB con David. Nosotros somos dos personas absolutamente distintas. Y podemos construir y podemos conducir desde el matiz, no estando siempre de acuerdo. No, no, me Y consta y eso enriquece. Eh, nosotros nos También enriquece. creo, Yo con él no tengo a ver, diferencias, ¿no? Yo tengo matices, pero somos una construcción y somos un liderazgo, somos un solo líder. Siempre decimos somos el mismo cuerpo, pero caminamos juntos. Y la construcción exitosa de UBB tiene que ver con eso, con el enriquecimiento de los matices. Ponele si querés alguna diferencia puntual, pero muy así, muy leve. ¿Me entendés? Entonces, digo, pero se pudo construir algo absolutamente potente, potable, sólido. Sabemos las batallas que tenemos que dar, eh, y eso tiene que ver justamente con la apertura que uno tiene en la cabeza, ¿no? La apertura de lo que uno quiere políticamente. Y yo creo que son los nuevos tiempos, los nuevos tiempos. Cristian, hablamos de Luis Zamora, podemos hablar de Miriam Bregman, también como una respetable dirigente de la izquierda. Eh, Se está hablando mucho, mucho de hacer un frente antifascista que reúna todo bueno, precisamente lo que está contra este fascismo manifiesto que expresa el gobierno de Milei. Eh, ¿Te parece que una construcción de ese tipo basada en el anti puede funcionar más allá de una situación puntual como podría ser impulsar un juicio político? Eh, yo el tema, yo creo que por decantación, por lo horroroso que estamos viviendo, creo que vamos directamente hacia un frente muy amplio. No sé si antifascista, no tengo muy claro si es con la izquierda. Sé que tarde o temprano, producto de este gobierno absolutamente salvaje y de una crueldad nunca vista, creo que los actores sociales del campo nacional y popular en todo su universo vamos a terminar confluyendo en un frente. No sé si después eso podrá durar. Yo no creo que el peronismo con la izquierda pueda durar un segundo y medio después con un programa de gobierno. Sí puede haber un frente que por decantación, vuelvo a reiterar, por lo que tenemos enfrente, porque lo que tenemos enfrente, yo creo que vos vas a coincidir conmigo, es algo muy salvaje, de consecuencias bíblicas, eh, y asusta. Y entonces Sí, creo que ese susto y esa locura que tenemos enfrente puede generar un frente amplio, pero no con un programa de gobierno con la izquierda. Creo que podrá ser un frente como para poder combatirlo y después no sé. No tengo, no estoy en condiciones de responderte qué es lo que puede suceder, si ese frente después confluye o hay. Yo creo que con los muchachos de izquierda no, más allá de que se portaron muy bien, fueron a ver a Cristina y tomaron una posición absolutamente responsable democráticamente en estos tiempos. No tengo muy claro si un frente antifascista amplio eh, llegaría a buen puerto, si derrotamos a Milei. No lo estoy sé. haciendo preguntas difíciles, conste, ¿no, Cristian? No, pero no es una.
Está difícil, es lo que, a ver, no tenemos la verdad revelada nosotros, yo, viste, la verdad que no lo sé. No, sí, Tengo claro que va a haber un movimiento amplio y que para el 27 eh, seguramente va a haber un frente grande, enorme, para combatir como se lo combatió a Menem en aquel momento, cuando fue, bueno, primero fue el frente, no sé si fue el frente grande, que era Bordón Álvarez, no me acuerdo, sí. creo que era el frente grande o el frente amplio, que perdimos la elección con Menem. Y que después, bueno, la alianza, que fue una alianza de media rara entre conservadores, liberales, demócratas sociales, ahí metido Terraño, Alfonsín, Meijide, que sabemos después cómo terminó. Eh, no tenemos buenas experiencias con esos frentes, viste, así amplios. No. Esos frentes amplios después terminaron, viste, estallando. Bueno, vimos lo que pasó en la experiencia con Alberto y Cristina, ¿no? Eh, Bueno, sin embargo, en la vecina orilla, y nosotros todas las semanas compartimos unos fideos con un compañero del Frente Amplio Uruguayo, eh, en la vecina orilla, el Frente Amplio, un Frente Amplio de verdad de izquierda, con expresiones más a la izquierda y menos a la izquierda, más moderadas, menos moderadas, gobierna la ciudad más importante del país, un país unitario para colmo, Uruguay, desde hace 40 años. O sí. sea, los frentes aparentemente en Uruguay funcionan. Bueno, un país mucho más chico que nosotros, ¿no? Quizás es más fácil ponerse de acuerdo. Menos Eh, variado, ¿no? Quizá un país más, claro, claro, más tiene menos variado, homogéneo. pero vale la pena y yo lo escuché al compañero cuando habla, que esto sí es importante, que allá las internas son internas de verdad, se elige desde las bases a los que van, eh, a los que se van sustituyendo en el frente, ¿no? Los candidatos. En este momento fue Yamandu Orsi, de Mujica, Tabaré Vázquez. Bueno, ahí hay un ejercicio de militancia fuerte, y de entender que sí, que cuando hay internas tienen que ser con todos adentro, dándole espacio a las bases. ¿Qué es lo que hay que hacer acá? Tarde o temprano tenemos que ir a eso. Con todos adentro, vuelvo a reiterar, con todos adentro, con todos, y escuchando a todos. Para ir terminando, Cristian, Sí, ¿cuáles son, contale a la audiencia, por favor, cuáles son los planes a futuro, mediano, largo y corto de Unidad Básica Virtual? bueno, a corto plazo, seguir como estamos, trabajando fuerte en todo lo que tiene que ver con los contenidos que generamos todos los días. Por eso invito a todos los que vean esta entrevista, se sumen a compartir nuestros contenidos de Unidad Básica Virtual, que los van a encontrar en todos lados. Somos una cantidad de compañeros que nos identificamos con un logo en todas las redes sociales, y a los que no están dentro del espacio también lo pueden hacer, que nosotros llamamos a los colaboradores indirectos, para que nuestros contenidos lleguen cada vez más lejos y rompamos ese blindaje mediático que tienen en redes, pegándole duro y parejo a Milei, que es un retuiteador compulsivo. Bueno, pongámonos compulsivos nosotros con nuestro contenido, eso a corto plazo. A mediano plazo, seguir trabajando para consolidar la herramienta en aspectos que tienen que ver con la política, con lo social y con lo institucional. Y a largo plazo, ser un gran espacio de poder y poder jugar. En algún momento, tener la alegría de poder ver a compañeras y compañeros trabajando para ser candidato en distintos distritos, acompañando, haciendo alianzas, generando espacios para poder jugar políticamente, para que algún compañero de UBB, o varios, o muchos, o todos los que se pueda, terminen ocupando lugares importantes para cambiarle la realidad a la gente. Ese es el objetivo a corto, mediano y largo plazo. Una última, Cristian, entonces.
abusando de tu tiempo. No, tengo el tiempo que vos quieras, dale. Las redes son un territorio complejo porque hay desconocimiento de muchos, hay mal uso de parte de otros y además partimos de la base que las redes corporativas, que son todas prácticamente, alguna excepción habrá, están en manos, llamémoslo así, del enemigo, ¿no? De las corporaciones transnacionales que nos dominan y en algunos casos de empresas que vienen de potencias fuera de la frontera de nuestro país, TikTok, por ejemplo, pero que a su vez está gestionada por gente muy claramente identificada con la derecha esa que tanto denunciamos. Quiere decir que nos tenemos que mover en un territorio de guerra de guerrillas comunicacional, entiéndase, comunicacional, Patricia, estoy hablando comunicacional, la guerra de guerrillas. Vos que ponías bomba en los jardines de infantes. La realidad es que ese terreno que deberíamos impulsar de alguna manera alternativas para poder tener redes propias, con con el alcance, con la llegada que tienen las otras redes. Así todo, en ese trabajo de unidad básica virtual, creo que ahí se despunta algo que podría, aún con las redes del enemigo, como San Martín usando las armas de los españoles hasta que hizo en los talleres del plumerillo, y a partir de ahí tuvimos nuestras propias armas, hay un terreno para trabajar ahí, en el sentido de reemplazar quizá algunas, a ver, te hablo concretamente, si 50 pymes se pusieran de acuerdo en utilizar una red social, o sea, todas las redes sociales, pero una cuenta en común, podrían de pronto hacer una fuerza a nivel distinto, dado que las redes sociales no te cobran por publicar, sí te cobran comisión los portales de venta, el tecnofeudalismo famoso que denunciamos tantas veces, se podrían generar alternativas desde ahí. Es complejo, lo sé, ¿eh? Es complejo No, y no, 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 pero no es complejo, ¿no? Es que justamente estamos hablando de la coacción que pueden tener 30, 40, 50 y 100 pymes. Hablamos, bueno, esto tiene que ver justamente con lo que hablábamos antes, con la dispersión. El día que dejemos de estar dispersos y nos unamos en la concreción justamente de lo que vos estás planteando, seríamos otra cosa, seríamos absolutamente una potencia. No sucede. Pero bueno, mirá, ahora tenemos a la inteligencia artificial, que es lo que viene. Bien usada y bien entendida, vamos a tener ahí una herramienta absolutamente importante y más para las pymes, hoy en la actualidad, sí, ¿no? Eh, sí, Creo que el que no lo entienda así va a quedar afuera del esquema. Esto es lo mismo, mira, Julián Domínguez decía algo cuando estuvimos en VB, que nosotros viste que estamos a nivel federal, estuvimos en VB Chacabuco, allá hay unos compañeros fantásticos que hacen un laburo increíble. Y Julián dijo en la básica, el que no entienda que no, que hoy estamos en la quinta revolución industrial, puede ser algo así, dijo, no entiende absolutamente nada, está fuera absolutamente de todo, absolutamente fuera de todo. Y hoy creo que lo que viene justamente desde la inteligencia artificial es que si no estás adentro de ese esquema, vas a quedar afuera absolutamente de todo, afuera absolutamente de todo. Mi hija trabaja en un lugar muy importante, una de mis hijas. Y ayer en una reunión le dijeron, no es para asustarlos, pero en pocos meses la inteligencia artificial nos va a pasar por arriba. Tenemos que estar preparados y ayornados, que va a ser un complemento muy importante. No sé si te respondí a lo que me quería, a lo que querías. sí, 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 desde ya y bueno, creo que la audiencia sabe a través de lo que venimos haciendo que trabajamos muy fuertemente con la concientización sobre el uso a
favor del pueblo de la inteligencia artificial y trascender esa problemática que todos ven y vemos como potencialmente dañina, que puede ser la eliminación de empleos, tratando al revés, de utilizarla para generar nuevos empleos de calidad, ¿no? Bueno, pero ahí permitime decirte una cosa, ahí está en los municipios y en los intendentes empezar a trabajar en algo que creo que tiene que ser muy importante, que hoy en la actualidad ya tendría que haber en muchos lugares, en muchas provincias, secretarías hablando de inteligencia artificial. Esto es clave, ¿eh? Esto es clave. Sí. Esto es clave. Y creo que se va a lograr. Creo que se va a lograr. Vos sabés bien que hay ya algunos dirigentes con conciencia de la necesidad de poner la inteligencia artificial al servicio de su comunidad. Absolutamente. Esperemos que eso prospere. Bueno, eso va a ser una de las cosas de los grandes cambios que también tenemos que, aparte de todo lo que estuvimos hablando en esta hermosa entrevista, otra de las cosas que también hay que empezar a cambiar. Vos Que sabés, la- perdón. no, que eso, los municipios tienen que pensar ya en usar a la inteligencia artificial para sus municipios, para sus pymes, para sus negocios, para desarrollar sus territorios. Yo creo fervientemente en eso. Vos sabés también que hay mucha negación. Lo que se desconoce a veces se teme y cuando se teme se rechaza. Eh, bueno, hay que trabajar con eso también. Hay que trabajar con eso. Ya lo creo, ya lo creo. Hay mucho por hacer, Juan. No hay que quedarse, no hay que deprimirse y hay que tener la esperanza de que vamos a derrotar a este eje del mal que tenemos hoy. Y yo creo que van a venir nuevas generaciones políticas desde la mano de Unidad Básica Virtual, desde la mano del neuroperonismo, donde vamos a traer nuevas ideas, vamos a ser creativos y vamos a ser una patria libre, justa y soberana. Estoy convencido de eso y creo que hay muchísimo material y hay mucha materia gris para poderlo llevar a cabo. Yo confío muchísimo en la militancia, muchísimo, muchísimo, muchísimo. Creo que la militancia es la hora de la militancia. Es absolutamente la hora de la militancia. Bien, Cristian, muchísimas gracias. Cristian Bornis, uno de los creadores de Unidad Básica Virtual, una potencia imparable de trabajo y un compañero que, como habrán apreciado en esta entrevista, tiene las cosas más que claras. Mil gracias, Cristian. No, gracias a vos por la invitación y sigan al Neuroperonismo y a Radio Azucena y a Unidad Básica Virtual. Abrazo grande para todos. Abrazo grande, Cristian.